El sol de julio caía implacable sobre Guanajuato cuando Mateo Reyes regresó al barrio de La Valenciana después de 12 años. Las casas de colores que recordaba ahora lucían opacas, con ventanas cerradas incluso en pleno día. Un silencio extraño pesaba sobre las callejuelas. Su madre, Guadalupe, lo recibió en la puerta con los ojos enrojecidos. Sus manos temblorosas se aferraban al rosario que siempre colgaba de su cuello. «Mamá, ya estoy aquí», dijo Mateo abrazándola. «No debiste volver, mijo. Este lugar ya no es lo que era». «Lo sé, por eso vine». Mateo había dejado Guanajuato para estudiar periodismo en Ciudad de México. Un artículo sobre 23 desaparecidos en La Valenciana lo trajo de vuelta. 23 nombres. 23 familias rotas. Ninguna investigación oficial seria. El interior de la casa olía a café y humedad. Las fotografías familiares estaban cubiertas de polvo, excepto una, la de su hermano menor, Diego, sonriendo con su uniforme de preparatoria. Diego había desaparecido hace 3 años, camino a un taller mecánico en una mina abandonada. Tenía 19 años. ¿Todavía lo buscas?, preguntó Mateo. «Todos los días, mijo, y no soy la única». Guadalupe señaló la plaza. Un grupo de mujeres vestidas de negro sostenía pancartas con rostros de desaparecidos. Esa noche, Mateo no pudo dormir. El silencio era denso. Y entonces, cerca de las 3 de la madrugada, escuchó gritos de niños desde las antiguas minas. Se puso unos tenis y salió. Las calles resonaban bajo sus pasos. Pasó frente a casas con puertas marcadas con cruces de cal. Su madre le había explicado que eran las casas de familias con desaparecidos. Cuando llegó a los límites de La Valenciana, los gritos se habían detenido. Encendió la linterna de su teléfono. A lo lejos vio luces moviéndose, otra linterna y otra. 3 puntos de luz descendiendo por una pendiente, voces de niños llorando. «¡Esperen!», gritó corriendo hacia las luces. Cuando se acercó, vio a 3 niños de 11 o 12 años, cubiertos de tierra. Sus rostros mostraban terror puro. El niño más alto habló con voz temblorosa. «Señor, encontramos algo muy malo». Uno de ellos, el más pequeño, tenía las manos llenas de ampollas. «¿Qué encontraron?». El niño mayor explicó. «Estábamos buscando tesoros en las minas, ya sabe, como en las películas. Queríamos ayudar a nuestras familias, pero encontramos ropa, zapatos y huesos, muchos huesos». «¿Dónde?». «En la mina de Santa Rosa. Hay un túnel que casi nadie conoce. La tierra estaba removida. Cuando cavamos, no pudo continuar». Los 3 lloraban abrazados. Mateo se arrodilló. «Escúchenme, van a llevarme ahí, pero primero necesito saber sus nombres». El niño mayor negó con la cabeza. «No podemos llamar a la policía, señor. Mi primo desapareció, mi tía denunció. 2 semanas después la encontraron en un barranco. Dijeron que se suicidó. Los otros niños tenían historias similares, denuncias ignoradas, amenazas, investigaciones que nunca avanzaban». «Está bien», dijo Mateo. «No llamaremos a la policía, pero llévenme ahí, ahora». Los niños intercambiaron miradas. El líder asintió. «Pero prometa que no nos pasará nada. Haré todo lo que esté en mi poder». El camino a la mina de Santa Rosa serpenteaba entre escombros. Los niños se movían con seguridad. Mateo grababa cada paso con su teléfono. La entrada era un agujero en la ladera, reforzado con vigas carcomidas. Un letrero oxidado advertía peligro. Alguien había arrancado la cadena. «Es por aquí», susurró Daniel. «Hay que agacharse». El interior olía a humedad y muerte. Después de 10 minutos, el túnel se abrió a una cámara. Las linternas iluminaron primero las paredes húmedas, luego el suelo, un agujero recién excavado, herramientas alrededor, palas, picos, cubetas y restos parcialmente expuestos, ropa descompuesta, zapatos y huesos, fémures, costillas, fragmentos de cráneos. No era un cuerpo,
Eran muchos, amontonados sin cuidado. Mateo sintió náuseas, pero se obligó a respirar. Tenía que mantener la calma. «Saquen sus teléfonos», les dijo con voz firme. «Vamos a fotografiar todo. Y luego nos vamos». Los niños obedecieron, manos temblando. El flash iluminaba la escena en destellos. Mateo documentaba metódicamente. Contó al menos 12 cráneos, docenas de huesos, ropa de todas las edades. Cuando terminaron, Mateo los guió hacia la salida. Nadie habló, solo el goteo del agua. Afuera, el cielo comenzaba a clarear. Mateo se arrodilló. «Escúchenme con mucha atención. Lo que vieron hoy no se lo pueden contar a nadie. ¿Entienden? A nadie. Ni a sus amigos, ni a sus maestros. Solo a sus padres. Y solo cuando yo les diga que es seguro. Pero, señor, tenemos que decirle a alguien. Esas personas. Lo sé. Y se los diremos al mundo entero. Pero tenemos que hacerlo bien. Si hablamos antes de tiempo, las personas que hicieron esto podrían destruir las pruebas, o peor. ¿Confían en mí?» Los niños asintieron, aunque el miedo seguía grabado en sus rostros. «¿Cómo se llaman?», preguntó Mateo. «Yo soy Daniel», dijo el mayor. «Él es mi hermano Carlos, y ella es Sofía». Mateo había asumido que todos eran niños, pero ahora que miraba bien, Sofía era una niña delgada de unos 11 años, con trenzas y las rodillas raspadas. Sus ojos oscuros lo miraban con una mezcla de miedo y algo más, determinación. «Mi papá desapareció hace 2 años», dijo Sofía con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Trabajaba en un taller mecánico cerca de aquí. Un día no regresó a casa. Mi mamá fue a la policía, al Ministerio Público, a todos lados. Nadie hizo nada. ¿Mi papá está ahí adentro?» Mateo sintió que el corazón se le partía. «No lo sé, Sofía, pero voy a averiguarlo. Te lo prometo». Era una promesa peligrosa, pero era la única que podía hacer. Cuando Mateo regresó a casa, Guadalupe estaba preparando el desayuno. Su rostro se iluminó al verlo, pero la expresión cambió cuando notó la tierra en su ropa y el temblor en sus manos. «¿Dónde estabas?» Mateo se sentó pesadamente en una silla. «Mamá, ¿te acuerdas de mi contacto en el periódico El Universal? Necesito que me consigas un teléfono seguro. Y luego necesito que me digas todo sobre las personas que han desaparecido aquí. Todo». Guadalupe dejó la cuchara que sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Encontraste algo?» No era una pregunta. Mateo asintió. Guadalupe se persignó y comenzó a hablar. Nombres, fechas, historias. Mientras hablaba, Mateo escribía en su libreta. Diego Reyes, 19 años, mecánico. Roberto Fuentes, 42 años, maestro. María Solís, 25 años, enfermera. Javier Mendoza, 17 años, estudiante. La lista continuaba. 23 personas en 5 años. Pero Guadalupe conocía más nombres, casos más antiguos que nunca fueron reportados oficialmente. Todos tenían algo en común. Habían expresado algún tipo de disidencia. Roberto había organizado protestas contra la minería ilegal. María había denunciado condiciones de trabajo inhumanas en un hospital privado conectado con el gobierno local. Diego había visto algo que no debía, aunque Guadalupe no sabía qué exactamente. Solo que había llegado a casa nervioso una semana antes de desaparecer, diciendo que tenía información importante, pero que necesitaba verificarla primero. Mateo trabajó durante todo el día contactando a periodistas de confianza, activistas de derechos humanos, organizaciones internacionales. No podía confiar en las autoridades locales. Tal vez ni siquiera en las federales. Necesitaba crear una red de seguridad, asegurarse de que si algo le pasaba, la información saliera a la luz de todos modos. Mientras trabajaba, los mensajes de Daniel, Carlos y Sofía llegaban constantemente.
Los niños estaban aterrorizados, pero también comprometidos. Habían visto algo que los había cambiado para siempre. Ya no eran niños buscando tesoros, eran testigos de un horror que exigía justicia. Al caer la noche, Mateo recibió un mensaje de un número desconocido. Era un video. Al reproducirlo, vio la entrada de la mina de Santa Rosa y vio hombres con uniformes de la policía municipal sellando la entrada con cemento, trabajando rápidamente bajo la luz de potentes lámparas. El video tenía apenas 1 hora de antigüedad. El mensaje que acompañaba el video decía: «Lástima por tu hermano. No hagas que más familias sufran. Olvida lo que viste». Mateo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Alguien sabía. Alguien los había estado vigilando, y ahora estaban destruyendo las pruebas. Corrió al cuarto de su madre. «Tenemos que irnos, esta noche». Guadalupe lo miró desde su cama, donde rezaba su rosario. «Mijo, yo no me voy. Aquí desapareció Diego. Aquí voy a quedarme hasta encontrarlo. Mamá, no entiendes. Nos están vigilando. Es peligroso. Llevo 3 años en peligro, Mateo. Todos los días que subo a esas montañas a buscar a tu hermano, estoy en peligro. Todas las madres que están en la plaza están en peligro. Pero no nos vamos a ir. No hasta encontrar a nuestros hijos». Mateo sabía que era inútil discutir, pero podía protegerla. Podía actuar rápido. Sacó su laptop y comenzó a redactar. No un artículo periodístico tradicional, algo más crudo, más directo. Un testimonio. Incluyó las fotografías que los niños y él habían tomado, los nombres de los desaparecidos, la ubicación exacta de la fosa, y lo envió a 20 contactos diferentes con instrucciones claras. Si no recibían noticias suyas en 24 horas, publicarlo todo. Después llamó a Daniel. El niño respondió de inmediato, su voz tensa. «Señor Mateo, hay camionetas patrullando el barrio y hombres preguntando por niños que anduvieron cerca de las minas». Mateo sintió que el pánico lo invadía. «Escúchame, Daniel. Tú, tu hermano y Sofía tienen que esconderse. ¿Hay algún lugar seguro? La casa de mi abuela en Irapuato. Podemos irnos en el autobús de mañana temprano. No, tienen que irse ahora. Esta noche, y borren todo de sus teléfonos, todo. ¿Me entendieron?» «Sí, señor». Mateo colgó y miró por la ventana. Una camioneta negra sin placas pasaba lentamente frente a su casa. No era la primera vez esa noche. Estaban siendo vigilados. La pregunta no era si vendrían por él, era cuándo. Guadalupe entró a su cuarto con una taza de té. Se sentó junto a él en silencio. «Tu papá era minero, ¿te acuerdas?», dijo finalmente. «Bajaba a esos túneles todos los días. Decía que lo que más miedo le daba no era la oscuridad ni los derrumbes, era el silencio. Porque el silencio significaba que algo había salido mal, que alguien había dejado de respirar. Guanajuato lleva años en silencio, mijo. Demasiado silencio». Mateo tomó la mano de su madre. Mañana ya no habrá silencio, pero no estaba seguro de si ese era una promesa o una amenaza. El amanecer llegó demasiado rápido. Mateo no había dormido. Desde su ventana había visto la camioneta negra hacer 3 rondas más antes de estacionarse finalmente frente a la casa de enfrente. 2 hombres permanecían dentro, fumando, esperando. A las 6 de la mañana su teléfono vibró. Era Laura Castillo, periodista de investigación de El Universal con quien había trabajado años atrás. Su mensaje era breve pero contundente. «Recibí tu paquete, esto es enorme, necesitamos más, nombres de autoridades involucradas, conexiones. Dame 48 horas para verificar y publicaremos. 48 horas. Mateo sabía que no las tenía. Guadalupe ya estaba despierta, preparando café con manos que temblaban menos que la noche anterior. Había una serenidad en ella que Mateo no había visto en años. Era la calma de quien ha tomado una decisión irrevocable. «Hoy es martes», dijo ella sirviendo el café.
Las madres nos reunimos en la plaza a las 10. Vas a venir conmigo. Mamá, no creo que sea buena idea si nos ven juntos. Por eso mismo, que nos vean. Que sepan que no tenemos miedo. Mateo iba a protestar, pero Guadalupe lo detuvo con una mirada. Era la misma mirada que usaba cuando él y Diego eran niños y hacían algo peligroso. Amor mezclado con firmeza absoluta. A las 9:30, madre e hijo salieron de la casa. La camioneta negra arrancó inmediatamente, siguiéndolos a prudente distancia. Las calles de la Valenciana comenzaban a llenarse con el tráfico matutino. Mujeres camino al mercado, hombres hacia las pocas fábricas que aún operaban, niños en uniforme rumbo a la escuela. Pero había algo diferente en el ambiente. La gente los miraba de reojo. Algunos hacían pequeños gestos de aliento con la cabeza. Otros desviaban la vista rápidamente, como si tuvieran miedo de ser vistos reconociéndolos. Cuando llegaron a la plaza principal, ya había unas 30 mujeres reunidas. Todas vestían de negro, todas sostenían fotografías, rostros de hijos, esposos, hermanos, padres, los desaparecidos de Guanajuato. Guadalupe se unió al grupo. Las mujeres la recibieron con abrazos silenciosos. Mateo se quedó al margen observando. Reconoció a algunas de las mujeres de su investigación. Dolores Fuentes, madre de Roberto, el maestro. Carmen Solís, hermana de María, la enfermera. Lucía Mendoza, madre de Javier, el estudiante. Una mujer mayor, de cabello completamente blanco, se acercó a Mateo. Era Esperanza Vargas, la líder no oficial del grupo. Su esposo había desaparecido 7 años atrás, y desde entonces había dedicado su vida a buscar justicia, no solo para él, sino para todos. Tú eres el hijo de Guadalupe, el periodista, dijo con voz ronca del cigarro y las marchas. Sé lo que encontraste anoche. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabe? Porque los niños que fueron contigo son mis nietos, Daniel y Carlos, y Sofía es mi sobrina nieta. Mateo cerró los ojos. Por supuesto. En un barrio como la Valenciana todos estaban conectados de alguna forma. Les dije que se fueran, dijo Mateo. Y se fueron. En el autobús de las 5 de la mañana a Irapuato. Pero antes de irse me contaron todo. Y yo se lo conté a ellas. Señaló a las demás mujeres. Todas merecen saber. Sus familiares pueden estar ahí. El grupo comenzó a marchar alrededor de la plaza como hacían todos los martes. Llevaban pancartas con los rostros de los desaparecidos y una frase que se repetía en todas. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Su silencio era más ensordecedor que cualquier grito. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos sobre el empedrado. Mateo notó que más personas se detenían a mirar. Algunos turistas tomaban fotografías. Comerciantes salían de sus tiendas, y desde las esquinas los hombres de las camionetas negras vigilaban con expresiones pétreas. Después de media hora de marcha, Esperanza se detuvo en el centro de la plaza, sacó un megáfono oxidado y comenzó a hablar. Hermanos y hermanas de Guanajuato, durante años nuestras familias han desaparecido. Durante años hemos buscado justicia. Durante años las autoridades nos han dicho que nuestros seres queridos se fueron por voluntad propia, que eran migrantes, delincuentes, que nos abandonaron. Su voz se quebró pero continuó. Pero nosotras sabemos la verdad. Sabemos que fueron tomados, sabemos que están en algún lugar. Y ahora, finalmente, tenemos prueba de dónde están algunos de ellos. Un murmullo recorrió la multitud que se había formado. Mateo vio que más gente se acercaba. Incluso algunos policías locales observaban desde una esquina, hablando urgentemente por sus radios. Anoche, 3 niños valientes encontraron una fosa clandestina en la mina de Santa Rosa. Encontraron los restos de decenas de personas, personas que fueron asesinadas y escondidas, personas que merecen ser identificadas, familias que merecen cerrar sus heridas.
El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Y esta madrugada, continuó Esperanza, la policía municipal selló esa mina, sin investigación, sin recuperación de restos, sin justicia. La multitud estalló en murmullos de indignación. Algunos gritaban preguntas, otros lloraban. Mateo vio a Guadalupe entre las madres, su rostro una máscara de dolor contenido. Una voz masculina interrumpió desde el borde de la plaza. Era el comandante Víctor Salazar, jefe de la policía municipal. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con un bigote espeso y ojos que no mostraban emoción alguna. Señora Vargas, por favor no difunda información falsa. No hay ninguna fosa en esa mina. Recibimos un reporte anónimo de actividad sospechosa y procedimos a sellarla por seguridad pública. Esperanza lo enfrentó sin retroceder un paso. Comandante, 3 testigos vieron los restos. Hay fotografías que pueden ser falsificadas, minas abandonadas que han sido usadas como basureros por décadas. No significa nada. Entonces, abra la mina. Permita que forenses independientes investiguen. No puedo permitir que civiles pongan en riesgo sus vidas entrando a estructuras peligrosas basándose en rumores. La tensión en la plaza era palpable. Mateo vio que más policías llegaban, formando un semicírculo alrededor de las mujeres, y detrás de ellos hombres vestidos de civil, pero con la postura y la mirada de sicarios. Llevaban armas visibles en las cinturas. Mateo sabía que tenía que hacer algo antes de que la situación escalara. Se adelantó, sacando su teléfono. Comandante Salazar, soy Mateo Reyes, periodista. ¿Puede explicar por qué la mina fue sellada en menos de 6 horas después del descubrimiento, sin presencia de peritos forenses o del Ministerio Público? Salazar lo miró con ojos entrecerrados. Señor Reyes, regresó a casa después de muchos años. Espero que no traiga consigo las costumbres problemáticas de la capital. Solo busco la verdad, comandante. La verdad es que no hay nada en esa mina excepto escombros y basura. Y si continúa difundiendo información falsa, tendrá problemas legales. Era una amenaza apenas velada. Mateo vio que su madre lo miraba con preocupación, pero también con orgullo. Las demás mujeres se habían cerrado en torno a Esperanza, formando un círculo protector. El momento fue interrumpido por el sonido de vehículos acercándose rápidamente. 3 camionetas blancas, con el logotipo de la Comisión Nacional de Búsqueda, se detuvieron en el borde de la plaza. De ellas descendió un hombre delgado de unos 40 años, con lentes y una carpeta bajo el brazo. Buenos días, soy el licenciado Fernando Ríos, representante de la Comisión Nacional de Búsqueda. Recibimos reportes de un posible hallazgo de restos humanos en esta localidad. El comandante Salazar palideció visiblemente. Licenciado, no fuimos notificados de su llegada. Precisamente por eso estoy aquí, respondió Ríos con una sonrisa fría. La comisión tiene jurisdicción federal en casos de desapariciones y según mi información tienen 23 casos abiertos en esta zona. Esperanza se adelantó con los ojos brillantes. Licenciado, necesitamos que investiguen la mina de Santa Rosa. Inmediatamente. Ríos asintió. Traigo un equipo de forenses y especialistas en excavación, pero necesito acceso completo y sin obstáculos. Salazar intentó protestar. La mina es peligrosa. Necesitamos tiempo para asegurar la estructura. No hay tiempo, comandante. O nos facilita el acceso ahora, o esto se convierte en un asunto de obstrucción a la justicia federal. Mateo observaba la escena con una mezcla de alivio y cautela. La llegada de la comisión era inesperada. Él había enviado información a varios contactos, pero no esperaba una respuesta tan rápida. Algo más estaba en juego. Ríos se acercó a Mateo. Usted es quien envió la información, ¿verdad? Mateo Reyes. Sí, señor. Gracias.
Su valentía puede salvar muchas vidas. Ahora necesito que me lleve a esa mina. El grupo se organizó rápidamente. Mateo, Ríos y 2 forenses en una camioneta. Esperanza y Guadalupe en otra, junto con Carmen y Dolores. Y detrás, a regañadientes, el comandante Salazar con varios de sus policías. El camino hacia la mina de Santa Rosa fue tenso. Mateo guiaba desde el asiento del copiloto, pero su mente trabajaba febrilmente. Algo no encajaba. La Comisión Nacional de Búsqueda tenía recursos limitados y miles de casos. ¿Por qué responder tan rápido a este? ¿Quién realmente había hecho la llamada? Cuando llegaron a la entrada de la mina, Mateo vio que el cemento aún estaba fresco. Los hombres que lo habían aplicado no se habían molestado en disimular las marcas de las herramientas. Ríos examinó el sello con expresión sombría. Esto fue hecho hace pocas horas. Intentaban destruir evidencia. Se giró hacia Salazar. «Comandante, esto es un crimen federal. Está bajo arresto». Los policías de Salazar inmediatamente llevaron manos a sus armas. Los hombres de civil que los acompañaban hicieron lo mismo. La tensión explotó en un segundo, pero Ríos no retrocedió. Sacó su radio. «Alfa 1, proceda». Desde el camino principal aparecieron 2 vehículos militares. Soldados armados descendieron, rodeando rápidamente a los policías locales. Estaban completamente superados en número y armamento. «Bajen sus armas», ordenó el capitán militar. Ahora, uno por uno, los policías obedecieron. Salazar fue esposado sin resistencia, aunque su rostro mostraba una furia contenida. «Esto no va a terminar bien para ustedes», siseo mirando a Mateo y a las madres. «Ya terminó mal para nosotros hace años», respondió Guadalupe con voz firme. «Cuando nos quitaron a nuestros hijos, el equipo forense comenzó a trabajar inmediatamente, usando taladros para romper el cemento. Mateo documentaba todo con su teléfono, transmitiendo en vivo a través de redes sociales. Miles de personas comenzaron a ver la transmisión. Cuando finalmente rompieron el sello, el olor que emanó de la mina hizo que varios retrocedieran. Era el olor inconfundible de la descomposición, intensificado por el encierro. Los forenses entraron primero, con equipo de protección y lámparas potentes. Mateo esperó afuera con las madres, que se aferraban unas a otras. Guadalupe rezaba en voz baja, su rosario entre los dedos. Después de 30 minutos que parecieron horas, uno de los forenses salió. Su rostro, visible a través del visor transparente, estaba pálido. «Licenciado Ríos, necesita ver esto, y alguien tiene que llamar a la Fiscalía General. Esto es mucho peor de lo que pensábamos». «¿Cuántos?», preguntó Ríos. El forense tragó saliva. «No puedo dar un número exacto todavía, pero hay más de un sitio de enterramiento. Hay túneles laterales llenos de restos. Podríamos estar hablando de cientos de víctimas, y algunos de los restos son recientes, muy recientes». El silencio que siguió fue roto por los sollozos de las madres. Guadalupe se desplomó sobre las rodillas de Esperanza. Mateo sintió que las piernas le temblaban. «Necesito entrar», dijo de repente. «Por favor». Ríos lo miró con severidad. «No es una buena idea. Esto va a perseguirlo. Ya me persigue. Necesito ver. Necesito saber». Después de un momento Ríos asintió. Le dieron un traje de protección y una máscara. Con el equipo puesto, Mateo siguió a los forenses al interior de la mina. La realidad superó cualquier pesadilla. El túnel principal conducía a la cámara donde los niños habían encontrado la primera fosa, pero desde ahí se ramificaban al menos 5 túneles más pequeños, y en cada uno los forenses habían encontrado más restos. No eran fosas comunes ordenadas, era un sitio de exterminio, cuerpos apilados sin cuidado alguno, mezclados con tierra y escombros. Algunos estaban en bolsas de plástico negro, otros simplemente arrojados. Había ropas de todas las edades, desde overoles de trabajo hasta uniformes escolares.
En una esquina, un forense examinaba cuidadosamente un conjunto de objetos personales, carteras, identificaciones, teléfonos celulares en bolsas de evidencia. Era como un inventario del horror. Mateo vio una mochila azul. Era idéntica a la que Diego usaba. Con manos temblorosas, la señaló a uno de los forenses. ¿Puedo ver esa? El forense la recogió cuidadosamente y la abrió. Dentro había una credencial escolar. Diego Reyes García, 19 años. Preparatoria técnica número 3. Mateo sintió que el mundo se detenía. Su hermano había estado ahí, a metros de su casa. Durante 3 años, su madre había recorrido montañas buscándolo, y él había estado ahí todo el tiempo. Las lágrimas empañaron su visor. Un forense lo tomó gentilmente del brazo, guiándolo hacia la salida. Afuera, Guadalupe vio su expresión y supo. Se acercó corriendo. «¡Lo encontraste!». Mateo solo pudo asentir entregándole la mochila. Guadalupe la apretó contra su pecho, cayendo de rodillas mientras un grito desgarrador salía de lo más profundo de su ser. Era el grito de 3 años de esperanza destruida, de noches sin dormir, de preguntas sin respuesta. Las demás madres la rodearon, llorando con ella, porque el dolor de Guadalupe era el dolor de todas, y sabían que pronto muchas más recibirían la misma terrible confirmación. Mateo se alejó del grupo, necesitando espacio para respirar. Se quitó el equipo de protección y vomitó detrás de unos arbustos. Cuando levantó la vista, vio que cientos de personas habían comenzado a llegar. La noticia se había esparcido por el pueblo. Familiares de desaparecidos, vecinos, periodistas, y entre la multitud vio rostros que reconocía de su investigación. No eran familiares de víctimas. Eran las personas que él había identificado como posiblemente involucradas en las desapariciones. Comerciantes que habían visto cosas pero nunca hablaron. Funcionarios municipales, incluso algunos empresarios locales, todos ahí, observando mientras su mundo, cuidadosamente construido sobre el silencio y el miedo, comenzaba a derrumbarse. Ríos se acercó a Mateo. «Necesitamos su declaración completa, y la de los niños que hicieron el descubrimiento. Están a salvo en otro estado. Bien, manténgalos ahí. Esto va a ponerse mucho peor antes de mejorar». «¿Peor?». Ríos señaló hacia el pueblo. «En esta población hay decenas de personas cómplices, algunos por miedo, otros por dinero. Cuando empecemos a identificar restos y a arrestar sospechosos, habrá violencia, siempre la hay». Como si sus palabras fueran proféticas, el sonido de disparos resonó desde el pueblo. La multitud gritó y se dispersó. Los soldados se pusieron en posición defensiva. Un joven llegó corriendo por el camino. En la plaza, gritó sin aliento: «Hombres armados están atacando las oficinas de la comisión. Hay heridos». Ríos maldijo y habló urgentemente por su radio. Mateo corrió hacia Guadalupe. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero las madres se negaron a moverse. Esperanza se puso de pie, limpiándose las lágrimas. «No, aquí nos quedamos. Si tenemos que morir defendiendo la verdad, moriremos. Pero no nos vamos a callar más». Mateo entendió entonces que había desatado algo que no podía controlar. La verdad era un arma poderosa, pero también peligrosa. Y en Guanajuato, donde el silencio había reinado durante tanto tiempo, la verdad iba a cobrar un precio muy alto. La noche cayó sobre Guanajuato como un manto funerario. Las calles de la Valenciana, usualmente tranquilas después del anochecer, resonaban con sirenas y gritos. Mateo observaba desde la ventana de su casa mientras patrullas militares recorrían el barrio. Sus luces rojas y azules pintando las fachadas coloniales con tonos apocalípticos. Guadalupe había insistido en quedarse, pero Mateo finalmente logró convencerla de refugiarse en casa de su prima, en el centro histórico, lejos de la Valenciana.
Esperanza y las demás madres habían hecho lo mismo, dispersándose entre casas de familiares y aliados. El licenciado Ríos había sido claro. Los próximos días serían los más peligrosos. El ataque a las oficinas temporales de la comisión había dejado 2 heridos, un analista de datos y una recepcionista. Los atacantes habían huido antes de que llegaran los militares, pero dejaron un mensaje pintado con aerosol en la pared. Guanajuato no perdona a los traidores. Mateo había convertido la casa familiar en una improvisada sala de redacción. Su laptop estaba conectada a internet satelital que le había proporcionado un contacto de una ONG internacional. No podía confiar en las conexiones locales. Era muy fácil rastrearlas o cortarlas. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura Castillo desde Ciudad de México. Tu historia va en primera plana mañana. Tenemos confirmación de fuentes federales sobre la fosa. Pero Mateo, ten cuidado. Nuestras fuentes dicen que hay órdenes de arrestarte por alteración del orden público y difusión de información falsa. Es una trampa para silenciarte. Mateo no se sorprendió. Era el patrón de siempre. Cuando no podían negar la verdad, atacaban al mensajero. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Se asomó cuidadosamente. Era don Ramón, el vecino anciano que había vivido toda su vida en la Valenciana. Mateo abrió cautelosamente. Don Ramón entró rápidamente, mirando sobre su hombro. «Mijo, necesito hablar contigo, sobre lo que encontraron en la mina». «Pase, don Ramón. ¿Quiere café?» El anciano negó con la cabeza. «Esto que voy a decirte, debí haberlo dicho hace años, pero tenía miedo. Miedo por mi familia, por mis nietos. Pero ya no puedo callar». Se sentó pesadamente en el sofá gastado. «Trabajé en las minas durante 40 años. Las conozco todas. La mina de Santa Rosa tiene túneles que van mucho más profundo que donde encontraron los restos. Hay cámaras selladas desde la época de la Revolución, pasadizos que conectan con otras minas. Es un laberinto. ¿Por qué me dice esto? Porque hace 5 años vi camionetas subiendo a esa mina en las madrugadas. 2, 3 veces por mes. Siempre los mismos hombres. Algunos vestidos de policía, otros de civil. Llevaban cosas envueltas en lonas. Pensé que era contrabando. Drogas, armas, no sé, nunca imaginé». Su voz se quebró. «Una de esas veces vi a tu hermano Diego. Estaba con ellos, no como prisionero, estaba ayudándoles a cargar algo». Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Diego estaba involucrado?» «No sé, mijo. Solo sé lo que vi. Pero una semana después, Diego desapareció. Y las camionetas dejaron de venir a esa mina. Empezaron a usar otra entrada, por el lado del Cerro de la Bufa. Hay otra fosa». Don Ramón asintió lentamente. «Si siguen el mismo patrón, sí. Y hay algo más. El dueño registrado de esas tierras mineras es una empresa fantasma, pero el verdadero dueño es Ernesto Villarreal». El nombre cayó como una bomba. Ernesto Villarreal era el empresario más poderoso de Guanajuato. Dueño de minas, hoteles, restaurantes. Había sido candidato a gobernador 2 veces. Tenía fotografías con presidentes, gobernadores, obispos. Era intocable. «Don Ramón, ¿está seguro?» Vi los documentos una vez, cuando trabajaba en el catastro municipal antes de retirarme. Villarreal compró los derechos mineros hace 10 años, cuando el gobierno federal empezó a cerrar las minas viejas por seguridad. Las compró todas a precio de ganga, oficialmente para turismo, pero nunca abrió ninguna al público. Mateo comenzó a escribir frenéticamente. «¿Puede testificar sobre esto?» El anciano lo miró con ojos cansados. «Si testifico, no veré a mis nietos crecer, pero dejé una carta notariada con un abogado en León. Si algo me pasa, se hace pública. Y aquí», le dio a Mateo un sobre amarillento, «están las copias de los documentos que pude sacar del catastro».
Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. Gracias, don Ramón, esto es muy valiente. No es valentía, mijo, es cansancio. Estoy cansado de tener miedo, cansado de ver a este pueblo morir en silencio. Después de que don Ramón se fue, Mateo examinó los documentos. Eran títulos de propiedad, transferencias de terrenos, permisos mineros, todos firmados, sellados, completamente legales. Villarreal había creado un imperio sobre la muerte y lo había hecho usando el sistema legal. Su teléfono sonó. Era Daniel, el niño mayor que había encontrado la fosa. «Señor Mateo, vimos el noticiero. Están hablando de lo que encontramos. Mi mamá está llorando porque dice que ahora todos saben y van a matarnos». Mateo sintió una punzada de culpa. «Escúchame, Daniel, van a estar bien. ¿Están en casa de tu abuela?» «Sí, señor. Quédense ahí. No salgan por ningún motivo. Y si ven algo sospechoso, llamen a este número». Mateo le dio el contacto directo de Ríos. «Él tiene gente que los puede proteger. Señor Mateo, hicimos lo correcto. Al buscar en la mina, al contarle a usted». Mateo cerró los ojos. Hicieron lo más valiente que alguien puede hacer, decir la verdad. Y sí, fue lo correcto. Cuando colgó, Mateo se sentó a escribir, no un artículo periodístico tradicional, una carta abierta al pueblo de Guanajuato. En ella detalló todo: la fosa, los nombres de los posibles responsables, las conexiones con Villarreal, la complicidad del silencio. Y terminó con una pregunta: ¿hasta cuándo vamos a permitir que el miedo sea más fuerte que la justicia? La publicó en todas las redes sociales que tenía, la envió a medios nacionales e internacionales, la pegó en grupos de WhatsApp. En una hora, había sido compartida miles de veces. 40 minutos después, su casa fue rodeada. Mateo vio por la ventana al menos 6 camionetas, algunas con identificaciones de policía estatal, otras sin placas. Hombres armados descendieron, tomando posiciones. Uno de ellos usó un megáfono. Mateo Reyes está bajo arresto por difamación y obstrucción a la justicia. Salga con las manos arriba. Mateo sabía que si salía, no llegaría a ninguna celda. Llamó a Ríos. «Licenciado, me tienen rodeado». «Ya lo sé». «No salga, estoy enviando apoyo. Resista 10 minutos». 10 minutos. Mateo miró alrededor de la casa. No tenía armas. No tenía manera de defenderse. Solo tenía su teléfono y su laptop. Así que hizo lo único que podía. Comenzó a transmitir en vivo. Enfocó la cámara hacia la ventana, mostrando las camionetas, los hombres armados. Su voz era sorprendentemente calmada cuando habló. «Mi nombre es Mateo Reyes. Soy periodista. Descubrí una fosa clandestina con cientos de cuerpos en Guanajuato. Ahora están aquí para silenciarme. Si muero esta noche, sepan que no fue un accidente y sepan que la verdad no muere conmigo». Miles de personas la conocen ya. Los comentarios en la transmisión explotaron. Miles de personas miraban en tiempo real. Algunos pedían que llamara a la policía, sin entender que era la policía la que lo rodeaba. Otros compartían la transmisión frenéticamente. Los hombres afuera comenzaron a impacientarse. Rompieron la puerta principal. Mateo escuchó sus botas subiendo las escaleras. Retrocedió hasta su habitación, cerrando la puerta y poniendo una cómoda pesada contra ella. El primer golpe contra la puerta casi la tiró. El segundo hizo astillas la madera. Mateo siguió transmitiendo, enfocando la puerta que estaba a punto de ceder. Y entonces escuchó sirenas. Muchas, y un helicóptero sobrevolando la casa. La voz de un nuevo megáfono resonó, esta vez con autoridad militar. «Agentes, están interfiriendo con una investigación federal. Retírense inmediatamente o serán arrestados». Los golpes se detuvieron. Mateo escuchó voces confundidas, gritos, el sonido de botas bajando apresuradamente las escaleras.
Desde su ventana vio que vehículos militares bloqueaban las salidas. Los hombres que lo rodeaban no tenían opción más que retirarse. Ríos entró a la casa 15 minutos después, acompañado de soldados. Ríos subió a su habitación. «Estás vivo». Mateo asintió, todavía temblando. «Gracias a usted. No me lo agradezcas». Agradeció que tu transmisión la vieron 50.000 personas en tiempo real. Si te hubiera pasado algo, habría sido imposible ocultarlo. Mateo entendió entonces el poder real que tenía. No las palabras, sino los testigos, la gente mirando, la gente sabiendo. Ríos se sentó en la cama. «Tengo noticias, buenas y malas. Las buenas. El equipo forense ha identificado positivamente a 18 víctimas hasta ahora, incluyendo a tu hermano Diego. Las malas. Encontramos evidencia de que Diego estaba investigando por su cuenta. Tenía fotografías escondidas en su taller. Fotografías de los hombres que usaban la mina. ¿Qué fotografías? Ríos le mostró su tablet. En la pantalla había imágenes granuladas, claramente tomadas desde lejos con un zoom potente. Mostraban a hombres descargando bolsas negras de camionetas. Y en una de las imágenes, claramente visible, estaba Ernesto Villarreal supervisando la operación. «Diego iba a denunciar», dijo Mateo con voz hueca. «Por eso lo mataron. Eso parece. Y hay más. Don Ramón, tu vecino, fue encontrado muerto hace una hora. Ataque cardíaco, según el reporte preliminar. Pero tenía marcas de tortura». Mateo sintió que la habitación giraba. «Por mi culpa. Hablamos hace solo unas horas. No es tu culpa. Es culpa de las personas que prefieren matar antes que enfrentar la verdad. Y por eso necesito que seas muy cuidadoso con lo siguiente que te voy a decir». Ríos se inclinó hacia adelante. «Tengo un contacto en la Fiscalía General. Hay una investigación paralela que se ha estado llevando a cabo durante meses. No sobre las desapariciones en Guanajuato específicamente, sino sobre una red de trata de personas y asesinatos que opera en 5 estados. Villarreal no es solo un empresario corrupto. Es parte de una organización criminal que usa sus propiedades para eliminar testigos, activistas, periodistas, cualquiera que amenace sus operaciones. ¿Por qué no lo han arrestado? Porque necesitan pruebas irrefutables. Y porque Villarreal tiene protección en los niveles más altos del gobierno estatal. Pero tu descubrimiento, las fotografías de Diego, el testimonio de don Ramón, aunque esté muerto, todo eso junto puede ser suficiente para derribarlo. ¿Qué necesita de mí? Necesito que testifiques ante un gran jurado federal, en Ciudad de México, en instalaciones protegidas. Y necesito que traigas a los 3 niños también. Sus testimonios son cruciales. Mateo pensó en Daniel, Carlos y Sofía, niños que solo querían ayudar a sus familias. Niños que ahora cargaban con el peso de haber destapado un horror. Están asustados, lo sé, pero si no testifican, todo esto puede desmoronarse. Villarreal tiene los mejores abogados del país. Sin testigos directos, podría salir libre. Mateo sabía que Ríos tenía razón, pero también sabía el precio que pagarían esos niños. Nunca volverían a ser niños normales. Siempre cargarían con el miedo, con las pesadillas, con saber demasiado sobre la maldad humana. Les preguntaré, pero no los voy a obligar. Esa noche, Mateo no pudo quedarse en la casa. Ríos lo llevó a una casa de seguridad en las afueras de León. Era un lugar espartano, paredes blancas, muebles funcionales, cámaras en cada esquina. Desde ahí llamó a Daniel. El niño escuchó en silencio mientras Mateo explicaba la situación. Cuando terminó, hubo un largo silencio. «Señor Mateo, mi mamá dice que no, dice que ya hemos sufrido suficiente, que si testificamos nunca estaremos seguros». «Entiendo, y tu mamá tiene razón de tener miedo. Pero yo quiero hacerlo. ¿Estás seguro? Mi papá desapareció cuando yo tenía 7 años. Nunca supimos qué pasó con él. Si hay una posibilidad de que esté en esa mina, de que podamos darle un entierro digno, tengo que intentarlo.
¿Y si puedo ayudar a que otros niños no pasen por lo que pasamos nosotros? Su voz se quebró, pero continuó. Sí, señor Mateo, voy a testificar. Y convenceré a Carlos y a Sofía también. Eres muy valiente, Daniel. No soy valiente, tengo mucho miedo. Pero el miedo no puede ser más fuerte que hacer lo correcto. Eso es lo que siempre decía mi papá. Mateo colgó con lágrimas en los ojos. Un niño de 12 años le estaba dando una lección de valor que muchos adultos nunca aprenderían. Los siguientes 2 días fueron un torbellino. La historia explotó a nivel nacional e internacional. CNN, BBC, Al Jazeera, todos cubrieron el descubrimiento de la fosa en Guanajuato. Organizaciones de derechos humanos emitieron comunicados. La ONU pidió una investigación independiente. Pero en Guanajuato, la respuesta fue violencia. 3 casas de familiares de desaparecidos fueron incendiadas. Esperanza Vargas fue atacada en la calle. Sobrevivió solo porque un grupo de comerciantes intervino. Las madres tuvieron que dispersarse, esconderse, vivir como fugitivas en su propio pueblo. Y en el centro de todo, Ernesto Villarreal dio una conferencia de prensa. Impecablemente vestido, con su característico cabello plateado perfectamente peinado, enfrentó a las cámaras con expresión serena. Estas acusaciones son absurdas y difamatorias. Soy un empresario honesto que ha invertido millones en Guanajuato. Las minas que poseo fueron adquiridas legalmente con planes de convertirlas en atracciones turísticas. Si criminales las usaron sin mi conocimiento para propósitos nefastos, es una tragedia. Pero intentar conectarme con esos crímenes es un ataque político motivado por mis aspiraciones gubernamentales. Era convincente, calmado, razonable y completamente mentiroso. Pero Mateo había aprendido que en México la apariencia de respetabilidad podía cubrir los crímenes más atroces. Villarreal había construido su imperio sobre una fundación de muerte y terror, pero lo había envuelto en donaciones caritativas, misas dominicales y fotografías con niños sonrientes. El día antes de partir a Ciudad de México para el testimonio, Mateo visitó el campamento que las madres habían establecido frente a las oficinas del gobierno estatal. Guadalupe estaba ahí, junto con Esperanza y una docena de otras mujeres que se negaban a esconderse. «Mijo, ¿ya te vas?», preguntó Guadalupe. Mateo asintió. «Mañana temprano, los niños y yo vamos a testificar». Guadalupe lo abrazó fuertemente. «Ten cuidado. Y diles a esos jueces que cada uno de esos cuerpos era una persona. Era alguien que tenía sueños, familia, amor. No son solo números. Se lo diré, mamá». Mientras Mateo se alejaba, escuchó a las madres comenzar a cantar. Era una canción tradicional mexicana, pero con letra modificada. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y hasta encontrarlos, no descansaremos. Sus voces resonaban en las calles vacías de Guanajuato, un pueblo que había aprendido a vivir con el miedo, pero estaba empezando a recordar cómo vivir con dignidad. El gran jurado se reunió en un edificio gris y anónimo en Ciudad de México, protegido por múltiples anillos de seguridad. Mateo llegó escoltado por vehículos blindados, acompañado por agentes federales. Daniel, Carlos y Sofía viajaron en otro convoy junto con sus madres. En la sala de espera, Mateo finalmente conoció en persona a los niños que habían iniciado todo. Daniel era más alto de lo que esperaba, con una madurez en sus ojos que no correspondía a sus 12 años. Carlos, su hermano menor, se aferraba a la mano de su madre, todavía visiblemente asustado. Y Sofía, la niña de 11 años que había perdido a su padre, miraba todo con una mezcla de miedo y determinación feroz. «Van a estar bien», les dijo Mateo. «Solo cuenten lo que vieron, la verdad es suficiente». La madre de Daniel, Rosa, lo miró con ojos cansados. «La verdad es suficiente,
Mi esposo dijo la verdad sobre corrupción en su trabajo, y ahora está muerto. Don Ramón dijo la verdad, y está muerto. ¿Cuándo va a ser suficiente la verdad? Mateo no tenía respuesta para eso. En México, la verdad a menudo no era suficiente, pero era todo lo que tenían. El procedimiento duró 3 días. Mateo testificó durante 5 horas el primer día, detallando su investigación, el descubrimiento de la fosa, las conexiones con Villarreal. Presentó las fotografías de Diego, los documentos de don Ramón, las grabaciones de las transmisiones en vivo. Los miembros del jurado lo escucharon en silencio, tomando notas. Algunos parecían conmovidos, otros permanecían impasibles. Era imposible saber qué pensaban. El segundo día testificaron Daniel y Carlos juntos. Contaron cómo habían entrado a la mina buscando tesoros para ayudar a sus familias, cómo habían visto la tierra removida y pensaron que era una señal, cómo al cavar sus manos tocaron primero tela, luego huesos. Daniel habló con voz clara y firme, aunque Mateo podía ver sus manos temblar. Carlos lloró varias veces, pero continuó. Cuando terminaron, todo el jurado estaba visiblemente afectado. El tercer día fue el turno de Sofía. La niña entró a la sala con su madre, vestida con un vestido azul que claramente era su mejor ropa. Se sentó en la silla de testigos, sus pies apenas tocando el suelo. El fiscal federal, un hombre mayor de apellido Garza, le habló gentilmente. «Sofía, ¿puedes contarnos qué viste en la mina?» Sofía miró a su madre, quien asintió alentadoramente. Luego miró al jurado. «Vi a mi papá», dijo con voz pequeña pero clara. La sala se quedó en silencio. No vi su cara, pero vi su camisa. Era una camisa a cuadros rojos y azules que yo le regalé para su cumpleaños. Mi mamá me ayudó a comprarla con mis ahorros. Tenía un pequeño remiendo en el codo que mi mamá le había hecho. Y ahí estaba, en esa tierra sucia. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no dejó de hablar. Mi papá era mecánico, arreglaba carros. Siempre llegaba a casa con grasa en las manos, pero me abrazaba de todos modos. Me decía que yo era más valiosa que todo el oro del mundo. Él no hizo nada malo, solo trabajaba para darnos de comer. ¿Por qué lo mataron? Nadie en la sala tenía una respuesta. El fiscal Garza se limpió discretamente los ojos. Después de los testimonios, hubo declaraciones de forenses que habían trabajado en el sitio. Confirmaron que habían recuperado restos de al menos 87 individuos hasta el momento. La excavación continuaba. El número podría duplicarse. También testificaron analistas financieros que habían rastreado el dinero. Villarreal había usado sus empresas mineras para lavar dinero de operaciones criminales. Las minas no solo eran sitios de enterramiento, eran parte de una red de crimen organizado que se extendía por todo el país. Pero el testimonio más impactante vino de alguien inesperado, Arturo Salinas, un ex empleado de Villarreal. Era un hombre de unos 40 años, demacrado, con el aspecto de quien no ha dormido en semanas. Salinas explicó que había trabajado como supervisor de seguridad en varias propiedades de Villarreal. Parte de su trabajo, dijo con voz temblorosa, era gestionar situaciones problemáticas. Al principio pensé que se refería a robos, vandalismo, ese tipo de cosas, pero luego me di cuenta de que las situaciones problemáticas eran personas. Personas que amenazaban los negocios del señor Villarreal. Activistas ambientales que protestaban contra la contaminación de las minas, periodistas que investigaban sus conexiones políticas, trabajadores que querían formar sindicatos. ¿Qué pasaba con esas personas?, preguntó el fiscal Garza. Salinas bajó la cabeza. Desaparecían. Mi trabajo era coordinar con ciertos contactos en la policía local. Ellos las recogían. Yo nunca pregunté qué pasaba después. No quería saber, pero ahora sabe. Ahora sé que las llevaban a las minas y que nunca salían. ¿Por qué decidió testificar?
porque tengo 2 hijos, de la misma edad que esos niños valientes. Señaló a Daniel, Carlos y Sofía. Y me pregunté qué clase de mundo les estoy dejando si mi silencio permite que esto continúe. El testimonio de Salinas fue devastador. Proporcionó nombres, fechas, números de cuenta bancaria. Implicó a docenas de personas. Policías, funcionarios municipales, empresarios. Era un mapa completo de la corrupción que había permitido que las desapariciones continuaran durante años. Después de su testimonio, Salinas fue puesto inmediatamente en protección de testigos. Mateo lo vio siendo escoltado fuera de la sala, un hombre que había elegido la redención sobre la complicidad. El gran jurado deliberó durante 2 días. Durante ese tiempo, Mateo y los niños permanecieron en la casa de seguridad, jugaban cartas, veían películas, intentaban actuar como si todo fuera normal. Pero todos sentían el peso de lo que habían hecho. Una noche, Mateo encontró a Daniel solo en el balcón, mirando las luces de la ciudad. «¿No puedes dormir?», Daniel negó con la cabeza. «Sigo pensando en todas esas personas en la mina. Tenían familias como nosotros, tenían sueños, y ahora solo son huesos». Mateo se sentó junto a él. «Pero ahora sus familias pueden despedirse. Pueden enterrarlos con dignidad, y las personas que hicieron esto van a pagar. ¿Usted cree? Mi mamá dice que los ricos nunca pagan, que tienen buenos abogados y sobornos. A veces sí, pero a veces no, y tenemos que intentarlo de todos modos». Daniel lo miró con esos ojos demasiado viejos. «¿Por qué? Porque si no lo intentamos, entonces ellos ganan. Y todos esos muertos, tu papá, mi hermano, el papá de Sofía, todos desaparecen 2 veces. Una vez cuando los matan y otra vez cuando olvidamos pelear por ellos». El 6º día después de las deliberaciones, el gran jurado emitió su veredicto. Se expidieron órdenes de arresto contra 19 personas, incluyendo a Ernesto Villarreal, el excomandante Víctor Salazar, 3 funcionarios municipales, 8 policías locales y 5 empleados de las empresas de Villarreal. Los cargos incluían homicidio calificado, desaparición forzada, lavado de dinero, crimen organizado y obstrucción a la justicia. Mateo recibió la noticia en la casa de seguridad. Llamó inmediatamente a su madre en Guanajuato. «Mamá, lo logramos. Van a arrestar a Villarreal». Guadalupe no respondió de inmediato. Mateo escuchaba su respiración entrecortada al otro lado de la línea. «Mamá». Finalmente ella habló. «Mijo, ya arrestaron a 2 de ellos, Salazar y uno de los policías. Pero Villarreal desapareció. Nadie sabe dónde está». Mateo sintió que el estómago se le hundía. ¿Cómo es posible? Tiene conexiones, dinero. Probablemente se fue del país. Hay rumores de que está en Guatemala o Belice. La noticia se confirmó oficialmente esa tarde. Ernesto Villarreal había huido de México. Había usado un jet privado para salir del país horas antes de que se emitiera la orden de arresto. Alguien, posiblemente dentro del sistema judicial mismo, lo había alertado. Para Mateo era una derrota amarga. Habían expuesto la verdad, habían logrado que se emitieran órdenes de arresto, pero el principal responsable había escapado. Pero Guadalupe tenía una perspectiva diferente cuando Mateo regresó a Guanajuato una semana después. «Mijo, Villarreal puede estar escondido en algún país sin extradición, pero ya no puede venir aquí, ya no puede mostrar su cara, ya no puede pretender ser un ciudadano honorable. Eso es algo». Esperanza, que estaba con ella en la cocina, asintió. «Y las otras 18 personas están siendo procesadas. Eso tampoco es poco. Además», agregó Carmen Solís, «ahora el mundo sabe, ya no pueden negar qué pasó. Ya no pueden decirnos que nuestros familiares se fueron por voluntad propia». Tenían razón. En las semanas que siguieron, la excavación en la mina de Santa Rosa continuó.
El número final de restos recuperados fue de 143 personas, 143 vidas robadas, 143 familias rotas, pero también 143 casos que ya no serían ignorados. El gobierno federal estableció un programa especial para identificar los restos. Usaron ADN, registros dentales, análisis de ropa y objetos personales. Fue un proceso lento y doloroso. 2 meses después del descubrimiento, Guadalupe fue notificada oficialmente. Los restos, identificados con el código GTOSR-047, pertenecían a Diego Reyes García, su hijo, su bebé que nunca regresó a casa. El entierro se realizó en el cementerio municipal de Guanajuato, en una tarde de septiembre, cuando el cielo estaba despejado y el aire olía a flores de cempasúchil. Acudieron cientos de personas, familia, amigos, madres de otros desaparecidos, periodistas, activistas. Mateo leyó un mensaje que había escrito para su hermano. Diego, fuiste más valiente de lo que yo creía. Encontraste evidencia de un crimen terrible y te preparabas para denunciarlo. Te costó la vida, pero tu valor no fue en vano. Gracias a lo que descubriste, gracias a los niños que te encontraron, gracias a todas las personas que se negaron a olvidar, la verdad finalmente salió a la luz. Descansa en paz, hermano. Te prometemos que nunca dejaremos de luchar por justicia. Después del entierro, las madres de la Valenciana organizaron una marcha por las calles de Guanajuato. Eran cientos ahora, no solo mujeres, sino hombres, niños, ancianos. Llevaban pancartas con los nombres de los 143 identificados y fotografías de los cientos más que aún estaban desaparecidos en todo México. Marcharon en silencio, solo el sonido de sus pasos sobre las piedras antiguas. Cuando llegaron a la plaza principal, Esperanza habló por el megáfono. Hoy enterramos a Diego Reyes, mañana enterraremos a otros, la semana que viene más. Pero nuestra lucha no termina con los entierros. Nuestra lucha termina cuando el último desaparecido sea encontrado, cuando el último responsable sea juzgado, cuando podamos decir que México es un país donde nadie tiene que temer decir la verdad. La multitud estalló en aplausos. Daniel, Carlos y Sofía estaban entre la multitud, junto con sus madres. Sofía finalmente había podido enterrar a su padre. Su camisa a cuadros había sido la clave para identificarlo. Mateo se acercó a ellos. ¿Cómo están? Sofía lo miró. Mi maestra dice que somos héroes, pero no me siento como héroe. Todavía tengo pesadillas. Mateo se arrodilló frente a ella. Los héroes también tienen pesadillas, Sofía, pero siguen adelante de todos modos. Carlos, el hermano menor que había estado aterrorizado durante todo el proceso, habló por primera vez en semanas. Encontraron a mi papá también. Lo van a identificar la próxima semana. Mateo sintió un nudo en la garganta. Me alegro, Carlos. Tu papá ya puede descansar. Daniel puso su mano en el hombro de Mateo. Señor Mateo, mi mamá dice que usted va a escribir un libro sobre todo esto. Mateo asintió. Sí. Para que la gente no olvide, queremos ayudar, queremos contar nuestra historia, para que otros niños sepan que pueden ser valientes. En los meses que siguieron, Mateo trabajó en el libro. Tituló Cuando los niños excavaron la verdad enterrada de Guanajuato. Contaba no solo la historia de la fosa, sino las historias de cada una de las víctimas identificadas. Quiénes eran, qué soñaban, cómo llegaron a estar en esa mina oscura. El libro se convirtió en un bestseller en México y fue traducido a varios idiomas. Los ingresos fueron destinados a un fondo para familias de desaparecidos. Villarreal nunca fue capturado. Se rumorea que vive en Paraguay bajo un nombre falso, pero su imperio en México colapsó. Sus propiedades fueron confiscadas, sus cuentas bancarias congeladas, su nombre convertido en sinónimo de corrupción y muerte. De las 18 personas arrestadas, 14 fueron condenadas.
sentencias que iban de 20 a 60 años. Salazar, el comandante de policía, recibió la sentencia más larga. En su declaración final no mostró remordimiento, pero las madres de Guanajuato continuaron su trabajo. Ampliaron sus búsquedas a otras minas, otros terrenos baldíos, otros lugares donde los rumores decían que podría haber más fosas. Encontraron 3 más en los siguientes 2 años. 62 cuerpos más. Daniel, Carlos y Sofía crecieron marcados por lo que vivieron, pero también fortalecidos. Daniel se convirtió en activista de derechos humanos. Carlos estudió para ser abogado especializado en casos de desaparición. Sofía se hizo periodista, siguiendo los pasos de Mateo. 5 años después del descubrimiento, Mateo regresó a la Valenciana para la inauguración de un memorial. Era un muro largo de piedra donde estaban grabados los nombres de todos los desaparecidos de Guanajuato, identificados o no. En el centro, una escultura de 3 niños mirando hacia el horizonte. La placa decía: a los valientes niños que se negaron a olvidar, a las madres que nunca dejaron de buscar, a todas las víctimas del silencio, que su memoria sea nuestra lucha por la verdad. Guadalupe estaba ahí, más vieja pero de alguna forma más fuerte. Había encontrado a su hijo, había logrado enterrarlo. No era justicia completa, pero era cierre. Mateo se paró frente al muro buscando el nombre de Diego. Lo encontró entre cientos de otros. Un grupo de niños de la escuela primaria local llegó con su maestra. Era parte de un programa educativo sobre derechos humanos. Los niños ponían flores en la base del memorial. Una niña pequeña, no más de 8 años, le preguntó a su maestra: ¿por qué desaparecía la gente? La maestra, una mujer joven que probablemente no tenía respuestas fáciles, se arrodilló junto a ella, porque había personas malas que pensaban que podían hacer lo que quisieran sin consecuencias. Pero estos niños, señaló la escultura, y estas madres, y este periodista, les demostraron que estaban equivocados. ¿Ya no desaparece gente? La maestra titubeó. Mateo intervino gentilmente. Todavía desaparecen personas en México, pero ahora hay más gente buscando, más gente preguntando, más gente que se niega a aceptar el silencio, y cada vez que alguien se niega a olvidar, hacemos que sea un poco más difícil para los malos hacer cosas malas. La niña pareció satisfecha con esa respuesta. Puso su flor junto a las demás y corrió a jugar con sus compañeros. Mateo observó a los niños jugar alrededor del memorial. Niños que crecerían sabiendo esta historia. Niños que vivirían en un México donde la verdad, aunque dolorosa, era preferible al silencio. Esa noche, Mateo, Guadalupe, Esperanza y las demás madres se reunieron en la casa familiar. Compartieron café y pan dulce, como habían hecho incontables veces durante los años de búsqueda. Esperanza levantó su taza. Por nuestros muertos, que no murieron en vano. Todas levantaron sus tazas. Por nuestros muertos. Guadalupe agregó, y por los vivos, por los que siguen luchando. Mateo miró a su madre y a estas mujeres extraordinarias que habían convertido su dolor en propósito. Eran madres, hermanas, esposas, pero también eran guerreras, guerreras que peleaban con pancartas en lugar de armas, con persistencia en lugar de violencia, con verdad en lugar de silencio. Y en ese momento, Mateo entendió algo fundamental. La libertad no era solo la ausencia de opresión, era la presencia de valor, el valor de decir la verdad cuando mentir sería más seguro, el valor de buscar cuando sería más fácil olvidar, el valor de 3 niños que cavaron bajo el suelo en Guanajuato y se negaron a cerrar los ojos ante lo que encontraron. Sus gritos no dejaron a nadie dormir, pero despertaron a un país. Afuera, las luces de Guanajuato brillaban sobre las montañas, montañas que guardaban todavía más secretos, más historias enterradas.
Pero ahora había gente buscando. Había gente preguntando. Había gente que se negaba a aceptar que el silencio era el precio de la paz. Y en eso, pensó Mateo, había esperanza. La búsqueda continuaría. La lucha continuaría. Pero ya no en silencio. Nunca más en silencio.